El Estadio Olímpico está sumergido en un zumbido eléctrico, un sonido que no es de voces, sino de pura presión atmosférica. La arena de la fosa de salto parece estática, fría e indiferente al drama que se desarrolla. En el centro de este coliseo de concreto y luces cegadoras, Elena respira un aire que parece haberse vuelto sólido en sus pulmones. Está posicionada al inicio de la pista de carrera, pero sus pies parecen pegados al suelo sintético. El cronómetro del marcador es un verdugo, silencioso, que retrocede impunemente. Mira la marca de plastilina en la tabla de batida. Para el mundo es solo un trozo de goma, pero para ella es la frontera entre la gloria eterna y el olvido absoluto. El sudor le corre por la nuca, no por el calor, sino por la descarga de adrenalina que consume sus reservas de energía. Está sola. A su alrededor, el movimiento es frenético, pero para Elena todo sucede en una cámara lenta agonizante. Las cámaras de transmisión internacional ya comienzan a desviar el foco, buscando a las favoritas que ya celebran en el sector de calentamiento. El locutor del estadio menciona su nombre casi como una nota al pie, una formalidad necesaria antes de declarar el podio oficial. El público en las primeras filas comienza a recoger sus banderas, creyendo que la historia de la noche ya ha sido escrita. Elena siente el olor del magnesio en sus manos y el chasquido seco de sus clavos contra la pista. Sabe que solo tiene un intento restante. El ranking en la pantalla electrónica es cruel. Ocupa la última posición entre las finalistas, un farol solitario en un mar de marcas mundiales inalcanzables. El viento sopla de forma errática, azotando las banderas en lo alto del estadio, creando un ruido que recuerda al aleteo de un pájaro herido. Elena cierra los ojos por un segundo y el silencio que encuentra dentro es peor que el ruido de fuera. Es el silencio de la duda, aquel que susurra que el esfuerzo de toda una vida puede resumirse en un salto nulo. Sus músculos están tensos, vibrando en una frecuencia de colapso inminente. Se ajusta la zapatilla, apretando los cordones hasta que el flujo sanguíneo casi se interrumpe, buscando cualquier sensación de control sobre un cuerpo que parece querer rendirse. La distancia hasta la fosa de arena parece haberse duplicado en los últimos minutos, transformando los 40 metros de pista en un desierto infranqueable. No hay más espacio para tácticas o correcciones técnicas detalladas. El momento exige algo que no se enseña en los manuales de biomecánica. Las rivales, ya con sus banderas nacionales sobre los hombros, intercambian miradas de complicidad, reconociendo el podio que ya han dibujado en sus mentes. Elena es la intrusa, la atleta que llegó demasiado lejos para sus capacidades, según los analistas de televisión. Siente el peso de cada gramo de arena que aún no ha tocado. El destino ahora es una línea recta y estrecha, donde cualquier desvío de milímetros resultará en una X roja en el marcador. La urgencia es un grito mudo en su pecho. Necesita correr no para ganar, sino para demostrar que su existencia en ese escenario no fue un error estadístico. La narrativa oficial de la competición ya ha sido sellada por los expertos en las cabinas de prensa. Elena tuvo una jornada inspiradora, pero aquí el nivel es otro, decía el comentarista principal para millones de hogares. Las estadísticas mostradas en pantalla muestran un abismo de 30 centímetros entre su mejor marca personal y la medalla de bronce. En el mundo del salto de longitud, 30 centímetros son una eternidad, una distancia que requiere años de evolución física para ser conquistada. El consenso es que ella ya alcanzó su techo de cristal. Se le ve como la competidora esforzada, la mexicana que trajo color a la final, pero que no posee la genética de élite o la estructura de las potencias europeas y americanas que dominan el deporte desde hace décadas.
los pronósticos de las casas de apuestas y de los algoritmos de rendimiento la situaban con un 0,1% de probabilidad de podio. El juicio técnico es frío y basado en hechos. Sus primeros saltos fueron inestables. Su técnica de vuelo parecía torpe bajo la presión de las luces y apenas logró clasificarse para la ronda final. Para el mundo deportivo, Elena es el personaje de reparto, aquella que sirve para resaltar la grandeza de las verdaderas campeonas. Hay un sentimiento de condescendencia en el aire, un aplauso de cortesía que duele más que un abucheo. Es el reconocimiento de que ella es buena, pero no es una de ellas. El favoritismo está consolidado en la atleta alemana y en la estadounidense, que ya discuten el orden de sus entrevistas post-competencia. La televisión enfoca el rostro de Elena, y los comentaristas analizan su expresión como si estuvieran leyendo un certificado de derrota. Se ve exhausta, la técnica se está rompiendo, el sistema nervioso no responde. Evalúan con la autoridad de quien nunca ha sentido el peso de la gravedad en un salto final. El discurso dominante es que la participación de Elena ya es una victoria en sí misma, una forma elegante de decir que no debería aspirar a nada más. Esta narrativa crea una barrera invisible, un techo de bajas expectativas que intenta asfixiar cualquier llama de rebeldía. El espectador en casa, influenciado por esta lógica, comienza a sentir una pena silenciosa, esa tristeza de ver a alguien luchando una batalla que sobre el papel ya está perdida. Y su antagonismo no proviene de una persona específica, sino de un sistema que categoriza quién tiene derecho a la cima y quién debe conformarse con la participación honoraria. Las marcas de las adversarias se proyectan gráficamente en la arena, líneas de láser que parecen muros infranqueables para la pequeña mexicana. El juicio es que no posee la explosión necesaria en las fibras musculares para compensar su estatura. Dicen que le falta el instinto asesino de las grandes leyendas. Cada comentario técnico, cada gráfico comparativo y cada silencio de los locutores refuerza la idea de que el resultado final es solo cuestión de tiempo para oficializarse. El guión está listo y el nombre de Elena no figura en los créditos principales. Esta sensación de injusticia técnica comienza a desbordarse hacia quien observa. ¿Por qué su destino tiene que ser decidido por marcas del pasado? ¿Por qué su esfuerzo es tratado como insignificante frente a la biomecánica perfecta de las favoritas? El juicio colectivo es una sentencia de muerte para la esperanza y Elena está allí, de pie al inicio de la pista, siendo el blanco de todos esos pensamientos despectivos. El estadio, en su magnificencia, parece conspirar para que ella acepte su lugar en la cola de la clasificación. El mundo ha decidido que ella es la última, y rara vez el mundo se equivoca sobre la lógica de la física y el talento. Ella es la prueba viviente de que la voluntad, por sí sola, suele perder ante la preparación superior y el favoritismo sistémico. Pero para entender cómo llegó Elena a este abismo, debemos mirar las zapatillas gastadas que guardaba bajo su cama hace 5 años. No vino de un centro de entrenamiento de alta tecnología con cámaras infrarrojas y nutricionistas de élite. Vino de una pista de barro en el interior de México, donde las marcas se hacían con cal de construcción y el entrenador era su padre, un hombre que entendía más de trabajo duro que de biomecánica aerodinámica. Cada párrafo de su historia fue escrito con la desventaja como tinta. Mientras las favoritas entrenaban en pistas suspendidas que absorbían el impacto, Elena corría contra el viento en terrenos irregulares que forjaban tendones de acero, pero también dejaban cicatrices crónicas. La desventaja de Elena no era solo financiera, era de tiempo y reconocimiento. Durante años fue ignorada por las federaciones nacionales, que preferían invertir en atletas que parecían
saltadoras. Era demasiado baja, demasiado pesada o simplemente demasiado discreta. Cada competencia regional era una prueba de supervivencia. Viajaba 10 horas en autobuses de segunda clase para competir durante 30 segundos, solo para que le dijeran que el podio ya tenía dueñas. Esto moldeó en ella una resistencia silenciosa, una capacidad de operar en la sombra que las favoritas nunca necesitaron desarrollar. Aprendió a saltar no para volar, sino para huir de una realidad que intentaba mantenerla en el suelo a toda costa. Hubo un invierno específico, 3 años antes de este momento olímpico, en el que el frío y una lesión en el menisco casi terminaron con su carrera antes de que realmente comenzara. Elena trabajaba en 2 empleos para pagar el tratamiento, limpiando mesas por la mañana y entrenando por la noche bajo la tenue luz de las farolas. Cada salto en aquel período era una agonía, una descarga eléctrica que recorría su pierna izquierda, pero se negaba a parar. ¿Por qué seguía? Ni ella misma sabía explicarlo. Había una terquedad irracional, un rechazo a aceptar que su destino estaba limitado por su cuenta bancaria o su geografía. Aquella lesión fue lo que le enseñó a saltar con el alma, ya que el cuerpo fallaba constantemente. En aquella época veía las competiciones mundiales por la televisión de una cafetería, anotando los tiempos de las atletas con un lápiz en una servilleta de papel. No sentía envidia, sentía una curiosidad científica. ¿Cómo hacen que el aire trabaje a su favor? Se preguntaba. Mientras el mundo veía superatletismo, ella veía un lenguaje que aún no hablaba con fluidez. Comenzó a imitar los movimientos frente a un espejo roto en el garaje de su casa, ajustando el ángulo de la cadera, la posición de las manos y la explosión de la rodilla. Era una autodidacta de la gravedad, construyendo una técnica propia, remendada con observación y una necesidad visceral de ser notada por algo más que su pobreza. Su llegada a la selección nacional fue tratada como un accidente. Tuvimos una vacante sobrante y ella tuvo un día de suerte, dijeron los periódicos locales en aquel entonces. Nadie esperaba que pasara de las eliminatorias continentales, pero Elena tenía un arma secreta que los datos no captaban. No tenía miedo a perder, porque ya se había pasado la vida entera perdiendo. La derrota para ella era el estado natural, lo que la hacía peligrosamente libre de presión. Mientras las demás competían para mantener sus patrocinios y su estatus, Elena competía solo para ver qué tan lejos podía llegar una persona común si ignoraba todos los no que recibió desde su nacimiento. Cada cicatriz en sus rodillas cuenta la historia de un salto que salió mal en una pista de asfalto caliente o en una fosa de arena llena de piedras. Esas marcas son su currículum real, mucho más auténtico que las medallas de oro juveniles que sus rivales lucen en sus perfiles de redes sociales. Elena no tuvo una infancia de prodigio, tuvo una juventud de obrera del deporte. Esa base rústica es lo que justifica su desventaja tecnológica hoy. No tiene el uniforme de fibra de carbono que reduce la resistencia en un 2%, pero tiene la piel endurecida por años de caídas reales. El retroceso al pasado revela que es una superviviente, y las supervivientes son impredecibles cuando se ven acorraladas. Ahora, mírenla de nuevo en la pista olímpica. El contraste es flagrante. Viste el uniforme nacional con un orgullo que roza la desesperación. Esos colores no representan solo un país para ella. Representan a cada persona que le dijo que se rindiera y a cada vecino que hizo una colecta para comprar sus primeras zapatillas de competición. Está allí por ellos, pero también contra el mundo que la etiquetó como improbable. La desventaja técnica es real. Los números no mienten, pero lo que los números no pueden medir es la densidad de la historia que carga en cada fibra muscular. Es el resultado de una secuencia interminable de impropiedades que, de alguna forma, convergieron en este exacto instante. La competición avanza y la presión en el estadio alcanza niveles insoportables. Las favoritas comienzan su exhibición de dominio absoluto. La saltadora estadounidense vuela con una plasticidad
que parece desafiar las leyes de Newton, aterrizando en la marca de 7,15 metros con la naturalidad de quien camina por el parque. El público delira. El sonido de los aplausos es como olas de un océano golpeando los oídos de Elena. Observa cómo alisan la arena, las marcas de las gigantes quedando cada vez más lejos de donde ella jamás ha logrado llegar. Con cada salto de las adversarias, el espacio de maniobra de Elena disminuye. El oxígeno en el estadio parece estar siendo consumido por la confianza de las otras, dejándoles solo las sobras de una atmósfera enrarecida. Elena va por su cuarto intento. Necesita una marca sólida solo para permanecer en la competición y no ser eliminada antes del último salto. Corre. Sus pasos son rápidos, pero falta esa armonía que poseen las líderes. Salta. El vuelo es corto, tenso, como si estuviera peleando con su propio peso. Al aterrizar, la arena sube y entra en sus ojos, escociendo. La marca es mediocre, 6,45 metros. Apenas logra mantenerse en la octava posición. Las cámaras ni siquiera repiten su salto. Prefieren mostrar la repetición de la alemana arreglándose el cabello o de la estadounidense hablando con su entrenador. La invisibilidad de Elena es casi táctil, una sombra que se arrastra por la pista. El cansancio físico comienza a pasar factura. El salto de longitud exige una explosión nerviosa que drena la glucosa del cerebro en segundos. Elena siente sus piernas pesadas, como si llevara botas de plomo. Con cada regreso al inicio de la pista, la caminata parece más larga. El desgaste psicológico es aún peor. Ver a las otras atletas celebrando marcas que apenas puedes imaginar alcanzar es una forma de tortura lenta. Mira a su entrenador en la grada. Él hace señales frenéticas con las manos, intentando ajustar su carrera de aproximación, pero sus palabras se pierden en el rugido de la multitud, que ahora vibra con un nuevo récord olímpico establecido por la favorita rusa. El dominio de las favoritas es tan absoluto que la competición comienza a parecer un guión de cine predecible. Se intercambian el liderato entre ellas, desafiándose por milímetros, mientras el resto del pelotón lucha solo por las migajas. Elena se siente pequeña, no solo en estatura, sino en relevancia. El mundo está presenciando un duelo de titanes, y ella es solo una espectadora privilegiada que casualmente lleva un dorsal. El sudor que se limpia de la frente está mezclado con el polvo de la pista, creando una máscara de agotamiento que esconde su determinación. Se sienta en el banco, se cubre la cabeza con una toalla e intenta bloquear el sonido de las celebraciones ajenas. La quinta ronda es una masacre. 3 atletas superan la barrera de los 7 metros. El estadio está en llamas. La energía es de triunfo para las potencias tradicionales. Elena, al levantarse para su penúltimo salto, siente un pinchazo agudo en la pantorrilla derecha. Es la señal de alerta del cuerpo, el límite de la resistencia siendo alcanzado. Intenta ignorar el dolor, pero cada paso de calentamiento es un recordatorio de su fragilidad. Mira la tabla de batida y parece más pequeña, un objetivo imposible de acertar con precisión. El miedo a un error catastrófico comienza a filtrarse en su mente, reemplazando la confianza que intentó construir durante años de entrenamiento solitario. Salta de nuevo, un salto nulo. Ha sobrepasado la línea por apenas 2 centímetros. El juez levanta la bandera roja. Es el golpe de gracia. El público suelta un suspiro de decepción colectiva, pero un suspiro corto, pues la atención vuelve de inmediato a la siguiente gran estrella. Elena regresa al banco con la cabeza baja. Ese error significa que tendrá solo una oportunidad final, y está comenzando esa oportunidad en la última posición entre las finalistas. La sensación de derrota inminente es asfixiante. Es ese momento en que el atleta comienza a buscar excusas honrosas para el fracaso. Al menos llegué aquí. El nivel estaba muy alto. La lesión me perjudicó. Las favoritas ahora están relajadas. Algunas ya se están poniendo sus chaquetas, creyendo que el orden del podio no cambiará más.
La estadounidense hace un bailecito para la cámara, celebrando lo que parece ser un oro garantizado. El contraste entre la alegría de ellas y el aislamiento de Elena es cruel. Está en un rincón, masajeándose la pierna herida, pareciendo una náufraga en un banquete. La presión ya no es por ganar una medalla, es por no pasar vergüenza. Es por no terminar esa noche como la atleta que se achicó en el momento decisivo. El peso de representar a un país que rara vez llega allí se convierte en un ancla que amenaza con hundirla definitivamente. El narrador de la televisión mexicana ya comienza a cambiar el tono, preparando al público para el resultado digno. Habla sobre la importancia de que Elena sirva de inspiración para las nuevas generaciones, una manera sutil de decir que la victoria no llegará. Esta construcción de la presión es como una pared de ladrillos que se va montando a su alrededor, párrafo a párrafo, salto a salto. La invisibilidad se vuelve completa cuando la transmisión internacional corta a un comercial antes del último salto de Elena, regresando solo cuando ya está posicionada, como si su intento fuera solo un intermedio comercial entre las presentaciones de las verdaderas protagonistas. ¿Puedes sentir su duda? ¿Puedes sentir el temblor en las manos de quien sabe que el mundo entero ya la ha descartado? La presión no es solo externa, es una conversación interna devastadora. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se pregunta. Tienen razón, no pertenezco a este lugar. Este es el punto más bajo de la jornada. La oscuridad emocional es total. El estadio es un brillo ensordecedor de éxitos ajenos y ella es la única mancha de incertidumbre en esa pintura perfecta. El agotamiento físico ahora es un dolor sordo que late al ritmo de su corazón y la mente comienza a desconectarse, intentando protegerla del impacto de la humillación pública. Pero es exactamente en ese momento, bajo el peso abrumador de todas las expectativas negativas, cuando algo comienza a cambiar. El silencio forzado bajo la toalla le permite escuchar algo que nadie más oye, el latido de su propia sangre. No es un ritmo de rendición, es un ritmo de guerra. La presión que antes la aplastaba comienza a actuar como un combustible altamente volátil. El aislamiento, en lugar de debilitarla, la desconecta de las distracciones del favoritismo ajeno. Está en el fondo del pozo, y en el fondo del pozo, la única dirección posible es hacia arriba, o, en este caso, hacia adelante, con una violencia que el mundo aún no ha presenciado. Elena se quita la toalla del rostro y sus ojos no buscan la pantalla, sino un punto invisible en el horizonte del estadio. Se acuerda de su madre, que a los 60 años todavía camina kilómetros para vender flores en el mercado local, para que Elena pudiera tener proteínas en su dieta durante la adolescencia. Siente el olor de esas flores ahora en medio del olor sintético de la pista. La motivación no es la medalla de oro. La motivación es la hipoteca de la pequeña casa en Guadalajara, las manos callosas de su madre y la sonrisa de su padre que nunca tuvo zapatos nuevos, para que ella pudiera tener zapatillas de marca. La prueba dejó de ser un evento deportivo para convertirse en un rescate familiar. Cada fibra de su músculo responde ahora a una necesidad que las favoritas no conocen. Ellas saltan por la gloria. Elena salta por la dignidad de un linaje de mujeres que nunca tuvieron voz. Recuerda cada vez que fue subestimada en oficinas gubernamentales al pedir apoyo, cada mirada de desdén de patrocinadores que preferían modelos antes que atletas. Ese fuego interno comienza a quemar el ácido láctico en sus piernas. Ya no siente el dolor en la panturrililla. El dolor ha sido reemplazado por una rabia fría y calculada. Entiende que este salto es la única oportunidad de su vida para decir «yo existo» a un mundo que prefiere que permanezca invisible. Visualiza su pueblo, donde ahora, en una pequeña plaza, los vecinos se amontonan alrededor de una única televisión conectada a un generador.
Puede sentir su energía, una corriente eléctrica que atraviesa el océano y la golpea en el centro del pecho. No esperan que gane, solo están felices de ver a alguien como ellos en ese lugar. Pero Elena quiere darles algo más que una simple participación. Quiere darles la prueba de que lo imposible es solo una opinión de quien nunca ha tenido que luchar por el pan de cada día. La competición se convierte en una necesidad vital, como respirar tras una larga inmersión. Hazlo por ellos, Elena, se susurra a sí misma, en un mantra que resuena con la fuerza de un trueno interno. La motivación personal se funde con el movimiento técnico. Ya no está simplemente corriendo, está cargando con la historia de un pueblo que sabe lo que es trabajar bajo el sol y no recibir el crédito. Cada paso que dé en la pista será un paso dado por millones de mexicanos que enfrentan muros literales y metafóricos todos los días. La conexión emocional transforma la fatiga en una fuerza mecánica pura. El miedo a fallar desaparece, pues se da cuenta de que el verdadero fallo sería no entregar todo lo que es en ese momento final. Cierra las manos en un puño, sintiendo las uñas clavarse en la palma. El recuerdo de su entrenador diciendo que el salto comienza en el corazón y termina en la arena, vuelve como un comando de voz. Ya no es una competidora intentando una marca, es una fuerza de la naturaleza intentando romper una barrera de sonido. El esfuerzo físico que está a punto de realizar no tendrá como base su fuerza actual, sino la suma de todas las fuerzas de Po, quienes la ayudaron a llegar allí. Es una matemática espiritual que los analistas de datos nunca podrán predecir. La motivación interna es lo que separa a los buenos atletas de los mitos que nacen en momentos de desesperación. El mundo alrededor desaparece. Las luces del estadio se vuelven un borrón y lo único nítido es la fosa de arena que ahora brilla como si fuera polvo de oro. Elena siente una claridad mental que nunca ha experimentado antes. Todas las voces de duda, todas las estadísticas negativas, todas las predicciones de derrota son silenciadas por un solo pensamiento. Hoy no será la última. Hoy no será la secundaria. Siente una conexión profunda con el suelo, como si la tierra mexicana estuviera de alguna forma presente bajo el sintético de esa pista internacional, empujándola hacia arriba. Esta motivación no es un extra, es el engranaje principal. Sin ella, Elena sería solo una atleta cansada en octavo lugar. Con ella, se convierte en un proyectil humano cargado de significado. Mira a la estadounidense que ahora bosteza y siente una punzada de lástima. La estadounidense lo tiene todo, pero Elena tiene algo que el dinero y la infraestructura no pueden comprar. El hambre absoluta de quien no tiene nada que perder y un mundo entero por conquistar. Está lista para quemar su vida entera en un único esfuerzo de 6 segundos. El motor interno está a revoluciones máximas, listo para explotar en la próxima carrera. Lo que nadie en el estadio sabe y lo que las cámaras no mostraron es que Elena y su entrenador pasaron los últimos 6 meses desarrollando una técnica de frecuencia de zancada oculta. En las sombras de una pista de entrenamiento degradada, estudiaron cómo Elena podía compensar su falta de envergadura con una cadencia de pasos casi sobrehumana en los últimos 10 metros antes de la tabla. Lo llamaban el ritmo del colibrí. Mientras las otras saltadoras confiaban en zancadas largas y potentes, Elena entrenó para que sus pies tocaran el suelo con la rapidez de un torbellino, minimizando el tiempo de contacto y maximizando la energía cinética para el salto. Hubo sacrificios invisibles que ahora comienzan a tener sentido. Elena pasó noches enteras en una cámara de hipoxia improvisada para aumentar su capacidad de oxigenación bajo estrés extremo. Entrenó saltos con pesas atadas a los tobillos en piscinas poco profundas, forzando a sus músculos a entender la resistencia del agua para que en el aire se sintieran ligeros como plumas. Este entrenamiento no estaba en los informes oficiales. Era una preparación de guerrilla, hecha con recursos limitados, pero con una precisión quirúrgica. No solo estaba entrenando para saltar, estaba entrenando para engañar a la física en los segundos finales de su vuelo. Además,
hubo el trabajo mental. Elena entrenó con un psicólogo deportivo voluntario que le enseñó a entrar en un estado de flujo a través de disparadores sensoriales. El acto de apretar los cordones de una forma específica que vimos anteriormente no era nerviosismo, era el accionamiento de un comando neural para apagar la corteza prefrontal y dejar que el instinto asumiera el control total. Aprendió a usar el ruido de la multitud no como una distracción, sino como una onda sonora en la que podía surfear. Cada elemento de su rutina de calentamiento era una pieza de un rompecabezas que el mundo solo vería completo ahora. Existe un detalle técnico sobre el ángulo de su salida que alteraron en secreto. La mayoría de las saltadoras buscan un ángulo de 21 grados. Elena y su entrenador descubrieron que, debido a su velocidad de aproximación única, un ángulo de 23,5 grados le daría una parábola de vuelo ligeramente más alta, permitiéndole usar el viento de cola de una manera que nadie más estaba aprovechando. Fue una apuesta arriesgada, pues 1 milímetro de error en la tabla resultaría en un salto desastroso. Pero Elena no tenía el lujo de la seguridad, necesitaba el riesgo, necesitaba esa preparación oculta para nivelar el campo de juego contra las gigantes. Ahora, mientras se prepara, comienza a ejecutar esos micromovimientos que entrenó en la oscuridad. El modo en que posiciona el tronco, ligeramente más inclinado de lo normal, es la señal. El modo en que respira de forma rítmica y profunda, preparando el diafragma para el impacto. Nada de esto es fruto del azar. Es el resultado de miles de repeticiones en las que cayó y se levantó cuando nadie miraba. Lo imposible se está preparando en los bastidores de su mente y de su cuerpo, transformando a la mexicana sin posibilidades en una máquina de precisión técnica inesperada. El espectador comienza a notar algo diferente. Hay una calma extraña en ella, una autoridad que no estaba en los saltos anteriores. Es la confianza de quien sabe algo que los demás ignoran. Sabe que sus tendones son muelles presurizados por el entrenamiento rústico y científico al mismo tiempo. Sabe que su mente está blindada contra el fracaso. La preparación oculta es la base de su giro. Sin los meses de sufrimiento silencioso e innovación casera, este momento sería solo otro último salto común. Pero para Elena es el momento de revelar la obra maestra que esculpió en la oscuridad. La técnica del vuelo extendido, donde mueve las piernas en el aire de una manera que recuerda a una caminata en el vacío, fue perfeccionada observando videos de saltadores de los años 80, técnicas que cayeron en desuso, pero que para su biotipo eran perfectas. Rescató la historia del deporte para crear su propio futuro. Ahora cada pieza está en su lugar. El cansancio ha desaparecido bajo la capa de adrenalina y enfoque. Puede que el estadio no sepa lo que viene, pero Elena siente la potencia guardada en sus células, lista para ser liberada en una explosión que desafiará todas las previsiones. El juez señala a Elena. Es ahora o nunca. El tiempo deja de existir como una medida lineal y se convierte en una percepción puramente sensorial. Elena se posiciona. No mira a los lados, no mira al podio, mira solo al final de la pista. Este es el punto de ruptura. Toma la decisión irreversible de darlo todo, incluso si eso significa que su cuerpo se rompa en el proceso. Correrá con una intensidad que ignora cualquier instinto de preservación. El riesgo de un salto nulo es total, pero la aceptación de ese riesgo es lo que la libera de las cadenas de la mediocridad. Comienza la carrera. Los primeros 3 pasos son de una potencia absurda, como si estuviera intentando arrancar el suelo sintético de la tierra. La aceleración es diferente a todo lo que ha mostrado antes. El estadio, que estaba en un murmullo constante, comienza a silenciarse al percibir la velocidad anormal de su aproximación. Es una carga de caballería en un cuerpo de 1:60. El antes era la Elena que competía. El después es la Elena que se ha convertido en el salto mismo.
Ya no hay vuelta atrás. Si falla en la tabla ahora, la caída será violenta y definitiva. En mitad de la pista, alcanza la velocidad máxima. Sus ojos están fijos en la marca de plastilina, pero no la mira con miedo, sino con hambre. Cada zancada es un estruendo rítmico que resuena por la columna de los espectadores más cercanos. Está ignorando el dolor en la pantorrilla, ignorando el grito de sus pulmones. Ha entrado en una zona donde la biología es esclava de la voluntad. El punto de ruptura ha sido superado. Ya no es una persona, es una fuerza cinética en ruta de colisión con el destino. El riesgo asumido es palpable, una electricidad que hace que se erice el vello de los brazos de quien mira. Faltan 5 metros. Comienza la transición hacia el salto. El mundo aguanta la respiración. Es aquí donde la mayoría falla, donde el miedo a quemar el salto hace que el atleta disminuya la zancada. Pero Elena hace lo contrario. Aumenta la frecuencia, ataca la tabla de batida como si fuera su mayor enemigo. Es una decisión de todo o nada, un salto de fe literal en un mundo que exige evidencias. Se separa definitivamente de su versión anterior, aquella que se conformaba con estar allí. Ahora es la depredadora en busca de la gloria que se le negó por tanto tiempo. El pie izquierdo golpea la tabla. Es un impacto de toneladas concentrado en pocos centímetros cuadrados. El chasquido del contacto resuena por el estadio como un pistoletazo de salida tardío. Golpea el borde de la tabla con una precisión milimétrica, dejando apenas una fracción de cabello antes de la línea de nulo. Es el encaje perfecto. La física y la emoción se funden en el momento del despegue. Elena se lanza al espacio, dejando atrás el suelo, las dudas y la última posición. El punto de ruptura ha sido superado con una perfección técnica que roza el milagro. Ahora ella pertenece al aire. Comienza el vuelo y el tiempo, de forma inexplicable, parece dilatarse. Elena está en el aire, y el estadio entero parece entrar en un vacío sonoro. Puedes ver cada detalle, sus brazos girando en el aire para mantener el equilibrio, el tronco estirándose como un muelle que se libera, los ojos fijos en un punto más allá de la arena. El párrafo de su vida se está escribiendo en el espacio entre la tabla y la fosa. Parece flotar más tiempo de lo que la gravedad debería permitir. Es un ascenso lento y majestuoso, un contraste absoluto con la violencia de la carrera que lo precedió. El agotamiento que sentía antes ha desaparecido, reemplazado por una claridad cristalina. Mientras vuela, ve las marcas de las favoritas pasando por debajo de ella. Primero la marca del 8º lugar, luego la del 5º, luego la del bronce. Sigue subiendo, alcanzando el ápice de su parábola. Es un aislamiento absoluto. Allá arriba no hay narradores, no hay favoritos, no hay pobreza. Solo están ella y el aire. La tensión en el estadio es palpable. La gente se levanta de sus asientos con la boca abierta, los ojos siguiendo esa trayectoria imposible que desafía la lógica de la competición. Comienza la fase de descenso, pero no es una caída, es una extensión. Proyecta las piernas hacia adelante con una agresividad técnica que parece acercar el horizonte. Cada milímetro que gana en el aire es un año de entrenamiento en el barro que está siendo recompensado. El dolor físico intenta volver, pero ella lo patea lejos con el movimiento rítmico de sus piernas. Está caminando en el aire, la técnica secreta que perfeccionó en la oscuridad. Y ahora, bajo los focos del mundo, parece una diosa de bronce esculpida por el viento. Las adversarias que antes celebraban ahora están paralizadas. La estadounidense dejó caer la bandera que sostenía. La alemana mira la pantalla con una expresión de terror absoluto. Están viendo cómo la incredulidad se transforma en realidad ante sus ojos. El tiempo sigue estirado. Cada segundo de vuelo parece un minuto de expectativa. El aislamiento de Elena en el aire es el punto más alto de la retención narrativa. Nadie sabe dónde va a caer.
pero todos saben que no será donde esperaban. Está rompiendo la narrativa inicial con cada centímetro recorrido. El silencio en el estadio es tan profundo que se puede escuchar el sonido del desplazamiento de aire causado por su cuerpo. Elena está en un trance de rendimiento. Ve la marca de 7 metros pasar por debajo de ella como una línea insignificante. Va más allá, busca lo inalcanzable. La escalada emocional alcanza su pico mientras prepara su cuerpo para el impacto con la arena. Cierra los ojos por un microsegundo, sintiendo la plenitud de haber realizado el salto perfecto. Ya no importa el resultado oficial, sabe que venció a la gravedad y al prejuicio, pero la gravedad reclama su premio. El cuerpo de Elena comienza a descender hacia la arena fina y clara. Estira los talones todo lo que puede, casi tocando la superficie antes que el resto del cuerpo. Es un movimiento de una plasticidad dolorosa, exigiendo una fuerza abdominal que pocos seres humanos poseen. El impacto es inminente. El estadio es un caos de emociones contenidas, listo para explotar en cualquier momento. Está a punto de aterrizar en un territorio donde ningún mexicano ha estado jamás en esta modalidad. Puedes sentir su corazón latiendo al ritmo de su respiración. Puedes ver el sudor volando de su piel mientras se contorsiona para ganar el último centímetro. La escalada final no es solo física, es un viaje de transformación. Elena entró en la pista como una cenicienta y está terminando el salto como una leyenda. El dolor, el aislamiento y el agotamiento son ahora solo detalles irrelevantes ante la magnitud de lo que está sucediendo. Está alargando el tiempo de tal forma que el mundo entero parece haberse detenido para verla caer. Continúa la caída. Proyecta el cuerpo hacia un lado para asegurar que ninguna parte de su cuerpo toque la arena detrás de la marca dejada por sus pies. Es la técnica final, el último detalle de una vida de dedicación. El suelo se acerca. La arena, que antes parecía fría e indiferente, ahora parece esperarla como un lecho de gloria. La incredulidad de las rivales se transforma en una tensión absoluta que se puede sentir en cada centímetro del estadio. El salto imposible está a milésimas de segundo de concluirse. Imagina la fuerza necesaria para mantener el control total del cuerpo tras ser lanzado a más de 10 metros por segundo. Elena es un ejemplo de resiliencia e ingeniería humana. No solo está saltando, está reclamando un espacio que siempre se le dijo que no era suyo. La quiebra gradual de las adversarias es completa. Ya no son las reinas del estadio, son ahora testigos de un evento que cambiará la historia del deporte en su país. La escalada prolongada prepara el terreno para el choque final. El tiempo finalmente retoma su flujo normal cuando los talones de Elena perforan la superficie de la arena. El sonido del impacto es un golpe sordo, pero cargado de significado. Se sumerge en la arena, la nube de polvo subiendo a su alrededor, escondiéndola por un momento de la mirada del mundo. Es el fin de la jornada aérea y el inicio del juicio de la cinta métrica. El silencio de un segundo que sigue al aterrizaje es el momento más tenso de toda la noche olímpica. Se levanta de la arena con la calma de quien acaba de realizar un milagro cotidiano. Se limpia el uniforme, mira hacia atrás y ve el cráter que dejó en la arena. La marca está muy, muy lejos de la tabla. Ella lo sabe, el entrenador lo sabe, el estadio entero lo sabe, incluso antes de que la medición oficial aparezca en la pantalla. La atmósfera cambió permanentemente. La energía de derrota fue reemplazada por una vibración de shock y admiración pura. Lo imposible sucedió, y el mundo ahora necesita encontrar una manera de explicar lo que acaba de ver. El marcador electrónico comienza a procesar los datos. Los jueces miden y vuelven a medir, como si no pudieran creer en sus propios instrumentos. El silencio es súbitamente quebrado por un grito ensordecedor que viene de las gradas donde está la pequeña delegación mexicana. El número aparece en letras gigantes y luminosas, 7,28
28 metros. Es el nuevo récord olímpico. Es la medalla de oro. Elena saltó de la última posición a la cima del mundo en menos de 10 segundos. El estadio explota en un sonido que no es solo de aplausos, sino de una catarsis colectiva por presenciar la superación absoluta de la lógica. Elena cae de rodillas en la pista, no por debilidad, sino por gratitud. Sus rivales se acercan no con la arrogancia de antes, sino con una reverencia silenciosa. La estadounidense la ayuda a levantarse, reconociendo que hoy la física fue reescrita por una fuerza mayor. Las cámaras que antes la ignoraban están ahora a centímetros de su rostro, capturando las lágrimas que abren surcos en el polvo de sus mejillas. El himno nacional que tanto soñó escuchar comienza a resonar mentalmente incluso antes de la ceremonia. Ya no es la última, es la eterna. La narrativa inicial fue destrozada en mil pedazos. El juicio técnico fue humillado por la realidad del desempeño. Elena sostiene la bandera de México que alguien le lanza desde las gradas y la envuelve sobre sus hombros como un manto real. Mira la fosa de arena una última vez, el lugar que intentó ser su tumba y terminó siendo su trono. La reacción inmediata del ambiente es de un respeto sagrado. El deporte cumplió su mayor promesa, la de que, en un día bendecido por el coraje, el pequeño puede derribar al gigante y el último puede, sí, ser el primero. Mañana, los periódicos hablarán de ángulos, velocidad de despegue y marcas históricas, intentando explicar con lógica lo que Elena hizo con el corazón. Pero en el pequeño pueblo de México, la historia será otra. Contarán la historia de la niña que no tenía zapatos, pero que tenía alas escondidas bajo la piel. Elena cambió más que el ranking mundial. Cambió la percepción de millones de jóvenes que al mirarla ahora saben que el suelo no es su límite, sino solo el punto de partida para el vuelo que quieran emprender. El salto imposible se convirtió en la prueba eterna de que cuando el alma decide volar, ni siquiera la gravedad del mundo tiene poder para retenerla en el suelo.